Buenos días. Si os digo María Jesús del Barco, la mayoría no sabréis quién es. Y es una jueza muy del PP, muchísimo del PP, a la que no le gustan las matemáticas que llevaron a Sánchez al gobierno. La jueza decana de Madrid y presidenta de la Asociación Conservadora de Jueces, del PP, acudió al Congreso de la mano del PP para criticar al gobierno y advertir de que España va camino de ser una dictadura. El resumen de esto que os acabo de decir es: esta señora se ha bajado las bragas, se ha sentado encima de la Constitución y se ha cagado encima. Así. Es una jueza decana que representa a todos los jueces y juezas de Madrid, que se pasa por el forro del conejo los derechos fundamentales de todos los españoles al ir a votar, y que votando salgan una serie de diputados, y una mayoría de diputados elijan a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Eso es lo que dice la Constitución y las leyes, y es encima de lo que se ha cagado María Jesús del Barco, la jueza decana de Madrid. Suelen decir los jueces españoles que ellos se expresan a través de sus autos y sentencias. También suelen mirar con desconfianza a los magistrados que se sienten cómodos con un micrófono delante. Imaginaros, ella con un micrófono delante. Esto nos lo dicen Alberto Pozas y Marcos Piñeiro. María Jesús del Barco, que tiene ahora 55 años y nació en Villamuriel de Cerrato, no es una de esas magistradas, seguro que no. Primero porque entre sus funciones no está dictar sentencias, no pega golpe. Y segundo porque la presidenta de la profesional de la magistratura lleva años ejerciendo la portavocía oficiosa del sector de la magistratura contrario a todo lo que haga el gobierno progresista. Se ve que a ella no le gusta el gobierno progresista. Su última intervención fue el pasado lunes en el Congreso de los Diputados, cuando, invitada por el Partido Popular, dijo que las matemáticas nunca traen nada bueno, refiriéndose al presidente del gobierno y refiriéndose a esa mayoría de españoles que votaron, y que sus representantes, los diputados en el Congreso, eligieron a Pedro Sánchez. Esas matemáticas a esta no le gustan. Y todo ello en referencia, lógicamente, al acuerdo del PSOE con varios partidos para investir a Pedro Sánchez a finales de 2023. O que en las leyes del gobierno hay que leer entre líneas y saber quién tienes enfrente. Los españoles sabemos quién tenemos enfrente. Tenemos a la ultraderecha franquista. Tenemos a gente como tú, que se caga en la Constitución cuando no le interesa. Bueno, y también hizo bromas con que a veces los fiscales filtran informaciones, y anheló la intervención de Europa para frenar las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Que los fiscales filtran informaciones, se le debería caer la cara de vergüenza, pero esta señora no tiene dignidad ninguna. Ninguna. Ni se acuerda del juramento que se hace para ser imparcial. Ni tampoco se acuerda de que no tiene por qué hacer política. Ni nadie le obliga, ni nadie le da derecho a hacerlo. Ella se tiene que cuidar de ser juez o jueza. Y nada más. Sus opiniones políticas se las puede meter por el culo. Más claro no puedo ser. Del Barco fue elegida decana de los juzgados de Madrid en 2018. No dicta sentencias. Su trabajo consiste en organizar el día a día de los juzgados, guardias, sustituciones, reparto de asuntos, presupuesto, vamos, una administrativa. Ganó con un margen estrecho a su rival y pasó a ser la segunda mujer en el cargo desde Manuela Carmena, que ya sabemos que las comparaciones son odiosas, en los años 90. 3 años después se convirtió también en la primera mujer en presidir la APM, esa asociación de ultraderecha,
donde se juntan pues cerdos de todo pelaje. Tras un tiempo de portavoz, después. Pero para entonces María Jesús del Barco, con más de 2 décadas de experiencia en los tribunales, ya se había erigido en una figura clave en el mayoritario sector conservador de la carrera. Yo digo conservador para no decir ultraderechista, para no decir franquista, para no decir falangista. Ver un juez delante de un micrófono es raro. Los portavoces de las asociaciones judiciales han monopolizado desde hace años el papel de transmisor de las opiniones de la carrera, casi siempre ceñidos a asuntos concretos y con un sesgo marcadamente comedido e institucional. El desembarco de una parte de la judicatura en Twitter abrió la puerta a conocer sus opiniones, pero sin la ascendencia ni relevancia institucional que tiene la decana de Madrid, y generalmente con una forma de comunicar más próxima a lo académico que a lo político. Del Barco tiene en esa red social un perfil distinto, más coloquial y político, tan coloquial que a uno le dan ganas de vomitar cada vez que lee algo que haya escrito esta. Tiene en cuenta desde 2019 y ha publicado más de 45.000 posts de todo tipo, imaginaros. Una parte importante de esta dedicada a criticar al gobierno por iniciativas y declaraciones y a publicitar sus intervenciones en medios, pues, como diríamos, macarras. Hace poco, en una entrevista en Voz Populi, Del Barco dijo que el gobierno quería cambiar las oposiciones porque con los jueces independientes hay a alguno al que no le va muy bien. La jueza decana de los juzgados en los que, por ejemplo, se instruye la causa contra la mujer del presidente del gobierno, no aclaró a quién se refería. Una charla organizada por el PP, la jueza acudió el pasado lunes en la sala Cánovas de la planta baja del Congreso de los Diputados, invitada por el PP de Alberto Núñez Feijóo, para criticar la propuesta del PSOE que busca limitar el protagonismo de asociaciones ultras en el ejercicio de la acusación popular. Un inciso. El PP está escandalizado porque un terrorista fue al Congreso. Yo estoy escandalizado porque una tía así vaya al Congreso. Nos estamos cargando absolutamente todo, dijo, al criticar la reforma, aventurando que España se aproxima a un régimen de aquellos que le gustan a algunos y está al otro lado del Atlántico, si se refería a Cuba, a Venezuela o a los Estados Unidos de Trump. Vaya usted a saber. La ley de amnistía, aventuró, es una ley inconstitucional. Cojonudo. Nadie le pidió la opinión, pero ella lo suelta. Y se mete en política. Y lo seguirá siendo aunque el Tribunal Constitucional en un futuro diga lo contrario. O le tocó, El Tribunal Constitucional solo vale cuando están los suyos. Llegó a desear una intervención de las instituciones comunitarias poniendo a España al nivel de Polonia. Hombre, al nivel de Polonia no, al nivel de una pocilga te pongo yo, a ti y a la APM. Lo de Polonia es otra cosa. Aquí a los catalanes nos llaman polacos. Crear leyes como las que impulsó el gobierno, añadió, aleja a España de una democracia. Si no, no somos una democracia, somos otra cosa muy fea y yo me niego a ir en chándal por la calle. No, usted no puede ir en chándal, usted puede ir en pelotas, mientras no se cague en la Constitución y en las leyes, que es lo que está haciendo a diario. Y con una alusión al acuerdo parlamentario de 2023 que hizo presidente del gobierno a Pedro Sánchez tras las elecciones de julio, soltando la célebre frase de la aritmética parlamentaria, que es la que manda, las matemáticas son así. Yo me fui de letras por eso, porque nunca traen nada bueno, nos llevan a un acuerdo de investidura. Dice que se fue a letras porque a ella las matemáticas no le van. A ella lo que le va es hacer política, y lo que tendría que hacer es dejar de ser la decana, meterse en el PP o en Vox, porque en Vox estaría mejor, y acceder a un puesto de diputada en el Congreso y así puede soltar todas estas gilipolleces políticas de las que no tendría que hablar. El acuerdo en el que, según denunció el PSOE, incluyó la lucha contra el lawfare,
en la agenda gubernamental para atacar a los jueces. Fíjate tú con lo que estamos viendo, con lo que hay encima de la mesa, y esta dice que se va a atacar a los jueces. Esa jornada estaba organizada por el PP, evidentemente, y la abrió Feijóo, evidentemente, y la cerró Miguel Tellado, evidentemente, o sea, un cerdo, dos cerdos, tres cerdos. No es la primera vez que un juez o fiscal acude a un acto de este tipo. En 2019, García Ortiz era el fiscal delegado de Medio Ambiente y participó en una mesa redonda sobre sostenibilidad organizada por la Fundación Ideas, vinculada al PSOE con dos catedráticos de la Universidad de Vigo y la presidenta de Adif. Cuando el Poder Judicial tuvo que pronunciarse sobre su nombramiento, 7 vocales dijeron que aquella charla provocaba inevitablemente una apariencia de apoyo a una opción partidista y concluyeron que García Ortiz no podía ser fiscal general. 3 de los firmantes de aquel voto particular pertenecían a la APM, la asociación de la muchacha esta, del barco. De la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la amnistía, las intervenciones públicas de María Jesús del Barco se han intensificado en los últimos años. Pocas iniciativas legales del Gobierno relacionadas con la justicia se han salvado de sus críticas en el último lustro. Hace política, en vez de dedicarse a lo suyo. Sobre la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, ironizó en La Razón. Lo mejor es que se haga una reforma que diga que los del Procés no han cometido ningún delito y ya está. Cuando el PP bloqueó durante años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el problema era que España se estaba jugando su credibilidad como país democrático por el sistema de elección que su asociación participa como protagonista en el primer momento de formar las ternas. Los indultos del Procés, afirmó en OK Diario, ya os fijéis que todos los diarios son de la prensa macarra, la que pagamos con nuestros impuestos a través del PP, que le da nuestro dinero a esta prensa macarra. Dice que fueron una humillación para el Tribunal Supremo. Desde su perfil de Twitter hasta sus intervenciones en medios de comunicación o el Congreso invitada por el PP, María Jesús del Barco se ha convertido en un activo inigualable para la derecha y en concreto para el partido de Feijóo, capaz de desenvolverse con naturalidad en el lenguaje político. Los ponentes del encuentro de juristas patrocinado por el PP para criticar al gobierno en el Congreso bromearon en un momento dado con la propuesta del PSOE para que un juez pueda ser apartado de un caso si en el pasado se ha pronunciado abiertamente sobre el tema que tiene que tratar. María Jesús, estás de vacaciones perpetuas, bromeó el catedrático Julio Banacloche sobre las tajantes opiniones de Del Barco. No, hombre, no, vacaciones completas no. A esta la podemos poner trabajando, limpiando las letrinas de Génova 13. Sobre todo los váteres. Y si puede ser con la lengua mejor. Es lo que se le da de puta madre. Del Barco también dijo hace unos días que no confía en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo va a confiar en el Tribunal Constitucional? Sería estúpido. Una tía que es de ultraderecha no confía nunca en el Tribunal Constitucional a no ser que le dé la razón. En el de ahora, claro, el de mayoría progresista. No hay en la hemeroteca críticas a ese tribunal cuando la mayoría de sus magistrados eran conservadores, de derecha o ultraderecha. Es más, dijo que el Pleno del Tribunal Constitucional es soberano y que no había que rasgarse las vestiduras con sus decisiones. Lo afirmó cuando la mayoría conservadora del Constitucional intentó impedir su renovación. Tampoco confía en la Fiscalía para actuar con imparcialidad y poder, por ejemplo, llevar las riendas de las investigaciones penales sobre el caso de Álvaro García Ortiz. Y su imputación en el Tribunal Supremo ha sido muy clara. Debe dimitir. Él representa una institución fundamental en el Estado de Derecho y en nuestro sistema democrático. Creo que sí debería dimitir por el bien de la institución, dijo en Radio Nacional hace unos meses, poco después de la apertura del caso. A mí no me gusta ver a una figura imputada en la entrega de los despachos de los jueces. Entendió que no quieras dimitir,
pero podrías tener un perfil bajo, añadió hace unas pocas semanas en Canal Sur. El PP, evidentemente, carga contra el Constitucional y la Fiscalía en una jornada con jueces y fiscales en el Congreso. No podía ser de otra manera. El Partido Popular no oculta desde hace años su predilección por sus opiniones, una preferencia que ha desembocado en su invitación hace unos días al Congreso de los Diputados. La asociación judicial que preside tampoco pierde la oportunidad de difundir en sus canales y redes sociales cualquier noticia ajena a su labor asociativa, pero que, por ejemplo, destaque una derrota judicial de Begoña Gómez. Una APM que ahora cuenta con una presidencia y una portavocía con un protagonismo político y social inédito en un mundo judicial que defienden siempre los propios magistrados. Solo habla a través de sus resoluciones. Pero esta prefiere cagarse en la Constitución, cagarse encima de los derechos fundamentales de todos los españoles y prefiere cagarse en cualquiera que le lleve la contraria. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer política para el PP. La manera de cómo se lo pagan ya nos enteraremos algún día. Ya nos enteramos que Alaya pasó de un juzgado a la Audiencia Provincial de Sevilla y ahora quiere irse a la Audiencia Nacional. Ya veremos si lo consigue. Pero esta, que se baja las bragas, repito, y se caga encima de la Constitución, yendo a la prensa macarra, esta seguro que tendrá su premio gordo. Si llega el PP y Vox, porque si no, se morirá de vieja, ahí metida. Un abrazo, chicas, chicos. Hasta mañana.